Buenas tardes a quienes ya se reincorporaron a lo que es la segunda sesión que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Les pregunto a los compañeros que están presentes, ¿cómo se sintieron al haber realizado la actividad de haber trabajado por equipo de la actividad que iban a realizar? ¿Sí se pudo lograr la meta o el objetivo? ¿Cómo lo realizaron en este caso? Porque sería una experiencia a comentar. No sé quién guste empezar de manera voluntaria. Yo, maestra. Adelante, Yari. No se te escucha, Yari. Ok. Bueno, ¿Ya? Sí, te escuchamos. Nosotras trabajamos Zaira, Lulú y yo. Aprovechando las tecnologías, creamos un grupo de WhatsApp con el cual nos comunicamos. Hicimos una lectura de los temas y para hacer el resumen nos complementamos y luego nos mandamos una primera revisión, vimos y nos complementamos, unas hicimos una cosa, otras otra, pero al final complementamos todos los temas. Y para hacer el mapa conceptual, pues también misma historia. Los temas los fuimos complementando uno a uno y tratamos de hacer el trabajo muy concentrado en una sola página, de tal manera que lo entendiéramos las tres y al final pues con la cita ZAPA y demás y unas pequeñas conclusiones en el resumen que nos dio pie pues para que las tres los entendiéramos. Eso es en mi parte, pero mis compañeras Aira y Lulu también me imagino que tienen alguna otra experiencia al respecto. Pero yo sí me sentí a gusto trabajando de esa forma, porque al final avanzamos muy bien, fue muy ágil el modo de trabajar y las tres nos complementamos a la perfección. Yari, una pregunta. Sí, el haber trabajado de manera individual desde ya hace unas materias y el haber trabajado en equipo, ¿sientes que te ayudó más el trabajar en equipo porque salieron más rápido las actividades, se ayudaron mutuamente, o te gusta trabajar más individualmente en ese sentido? Pues me gustó el trabajo en equipo por esa situación, maestra, porque las tres nos complementamos y la verdad el trabajo fue muy ágil, fue rápido, fue entendible, fueron temas digeribles y aparte de eso otros temas que yo no conocía, pero que mis compañeras al llegar al hacer llegar la información, porque yo fui la del final que edité los trabajos, y ellas también, pues, que Zaira luego juntó el trabajo de la conclusión con el mapa para enviar un solo archivo. A mí la verdad se me facilitó, se me hizo más ágil, más enriquecedor, muy rápido. Sí me gustó más que el individuo. Ok, gracias, Zaira. Sari. Lulu. Buenas tardes. La verdad sí, a mí también sí me gustó y luego aparte otra de las cosas que también me gustó fue de que pudimos enriquecernos más con los conocimientos de las compañeras, lo que digamos que como la otra le faltaba, decíamos si le ponemos esto un poquito acá, o sea, la verdad sí, para mí sí fue una experiencia muy buena porque aprendí de mis compañeras también. Y lo poquito que sabía cada una lo complementamos. Ok, muchas gracias, Lulu. Zaira. Bueno, buenas tardes. Pues para mí, maestra, para mí también fue muy gratificante, porque de hecho pues hay cuestiones o a veces cosas tecnológicas que uno no sabe y mediante el trabajo en el equipo se complementan los conocimientos de una y de otra. Para mí fue muy gratificante y pues me gustó mucho trabajar en equipo. Muchas gracias, Zaira. ¿Quién otro equipo está presente que le gustaría participar también? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo se sintieron? ¿Fue complicado o no? ¿Que desee compartir? Nosotros, maestra. Adelante, Blanca. Nosotros también somos el equipo de Modesta y Edbrick, y trabajamos bien.
Pues también, como dijo la compañera, hicimos un grupo de WhatsApp, nos pusimos de acuerdo en qué era lo que íbamos a leer. Al final de cuentas era un tema muy en común, ¿verdad? Que cada uno tenía que desarrollar. Y era un mapa conceptual, ¿verdad? Y un resumen. Entonces, sirvió mucho la comunicación entre nosotras. Más ágil, obviamente, porque se reparte el trabajo y tienes que confiar en tu equipo, en que lo va a hacer bien y en que vamos a terminar en tiempo y forma, aunque ya sabe que como buenos mexicanos ahí andamos unos 2 días antes o el mero día entregando el trabajo, pero por cuestiones laborales o personales nos atrasan, pero cumplimos a final de cuentas con el objetivo y con la meta de entregarlo en tiempo y forma. Pero nos agilizó en cuestión de trabajar en equipo, de confiar en las demás compañeras y en agilizarlo, ¿verdad? Son 2 trabajos en uno, entonces el repartirte el trabajo hace más ameno no sé, La carga. Ajá, la carga, exactamente. Sí, bueno, en esta parte, Blanca, ¿sentiste que fue complicado o no fue tan difícil como se pensaría? Porque si bien es cierto, están a distancia, cada una pues tiene diferentes actividades, la organización de ustedes, ¿lo sentiste complicado? ¿Sentiste que esta primera meta que tuvieron de trabajar en equipo sí se logró? Al inicio sí se me hacía complicado, pero ya después platicando con cada una de ellas, son muy profesionales y no se nos hizo realmente muy difícil. Complicado al inicio porque pues estás con la duda de cómo se trabajan en cada una de ellas, pero no, al final de cuentas el trabajo se sacó adelante. Ok, muy bien, gracias, Blanca. ¿Modesta? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas mis compañeras y usted, maestra. Gracias. Pues, a mí me gustó mucho trabajar en equipo. Estoy de acuerdo con mis compañeras. Fue más ágil al momento de hacer la actividad. Por nuestros trabajos y nuestros tiempos, y a lo mejor es al principio un poco complicado para ponernos de acuerdo, pero coincido con Yari, con mi compañera Blanca, Lu, Zaira. Al final de cuentas, ya que platicamos qué parte nos tocaba cada día, ya fue más ágil, más rápido, y cada quien aportó su propia idea, y yo creo que no creo que se logró el objetivo, y pienso que también mis compañeras, al igual que yo, el objetivo era hacer bien la actividad, todas sintiéramos esa confianza entre nosotras mismas y también hacia el equipo que formamos, y pues me gustó la idea de compartir esta experiencia. Gracias, Modesta. Elvi. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todas. Maestra. Mande. Sí, ok, a mí sí me gusta trabajar en equipo, también individual, pero en equipo sí me gusta también trabajar mucho. Solamente que voy a decir la verdad. Esta vez yo he estado un poco ausente porque tuve un problema familiar muy fuerte y yo no me he sentido bien, he estado deprimida. Entonces mis compañeras fueron de gran apoyo para mí, la verdad, porque ellas fueron las que hicieron la mayoría del trabajo. Apenas me estoy poniendo al corriente, estoy leyendo, porque de verdad yo no tenía la manera de concentrarme, no tenía ni ideas ni siquiera para hacer la tarea, y me gustó mucho que cuando yo les comenté eso a ellas, así de inmediato me dijeron que ellas me iban a apoyar en esa parte. Y pues ahorita lo que me queda a mí nada más es ponerme al corriente con las lecturas, pues leer para así llevarme el conocimiento de la materia, porque en esa actividad la verdad no tuve mucha participación, pero como le digo, eso me pareció buena onda de mis compañeros, pues que eso en realidad el trabajo en equipo, pues que no se hayan molestado y que al contrario hayan entendido, porque yo les comenté que era lo que pasaba también. Y de hecho la voy a llamar en estos días para hablar con usted por algo también, para ver lo del pago y todo, para mandar
lo del pago, porque tampoco he hecho eso. Sí pagué, pues, pero no lo mandé por lo mismo, porque estaba así bien ausente. Bueno, si al final nos sobra tiempo de la materia, comentamos lo del pago, si no ya lo checan particularmente conmigo, ¿de acuerdo? Sí, Para que podamos ir, ajá. Sí, pero lo del pago y eso lo podemos hablar, ya sea que yo te marco, me mandes mensajito después del término de la videoconferencia. Si nos sobra tiempo, si no nos quedamos a lo último. A todos los equipos que están participando ahorita ya se les está considerando un punto, ¿no? Entonces, yo siempre que realizo este tipo de dinámicas con ustedes como estudiantes, se otorgan puntos adicionales a lo que es la materia. Vamos a decir de esta forma, si en algún momento ustedes tienen cierto valor muy bajo en una actividad, ya sea que con los puntos ustedes puedan sumarles y sobre todo pues que lleguen a obtener buena evaluación en su materia, ¿no? Que hasta el momento lo van haciendo, mas sin embargo las aportaciones que han hecho han sido muy buenas y por lo mismo hay que considerar, ¿no? Ahorita vamos a realizar otro tipo de actividades y lo mismo van a hacer de igual manera, tal vez 1 punto, 2 puntos, si no es que a veces hasta 3, ¿no? Entonces todo depende de ustedes, muchachos, el que aprovechen las videoconferencias. Las actividades en plataforma es un complemento de lo que ustedes ya vinieron a ocupar en este espacio a través de la participación, del desarrollo de las temáticas, más sin embargo, las actividades es como una evidencia de haber completado pues en sí el producto de la materia, en este caso por unidades, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, otro equipo que desee comentar, ya tenemos 2 equipos que han participado. Yo, maestra. Adelante, Jenny. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros, bueno, yo estuve con Edna y con Carmen. Estuvimos igual, sí se nos complicaba un poquito, pero igual por WhatsApp nos comunicamos, nos pusimos de acuerdo y vimos en cuestiones de tiempo, quién se le dificultaba un poquito más y apoyarnos entre las 3. Y nos separamos la información, cada quien primero investigó por su cuenta y ya luego nos pusimos de acuerdo para completar el trabajo con el aporte que tenía cada una y así pudimos terminarlo, pero trabajamos bien, a gusto, terminamos en tiempo y forma. Y no, o sea, yo de mi parte siento que no tuve ninguna complicación, al contrario, sí me pareció muy padre trabajar en equipo porque sí es mucho más rápido y además de que aprendes porque lo que de repente se le va a una, la otra sí lo tiene, entonces aprendimos un poquito de cada una, aportamos y sí me pareció una muy buena experiencia trabajar en equipo, a pesar de que se parecería difícil por el medio en el que lo realizamos, que es virtual, pero sí, me pareció excelente. Gracias. Edna, parte del equipo también. Pues a mí me pareció bien, al principio no quería trabajar en equipo. Estaba pasando por momentos difíciles y no quería trabajar, no quería hacer nada y dije yo, bueno, me habló Jenny y dije yo, bueno, voy a apoyar y dije yo, pues lo hacemos en equipo y voy a compartir con ellas y conocerlas un poquito más. Y realmente yo conviví más con ella, con Carmen casi no. Investigamos como dice ella, le ayudé un poquito con el resumen, unas lo acomodaron y ya pues con el trabajo no se complicó mucho, creo yo, porque nos apoyamos, yo le dije falta esto y pues lo poníamos entre las 3 y pues ya quedó el trabajo, no fue muy difícil, yo pensé que se me iba a dificultar más, pero no, la verdad sí me gustó. ¿No se estresaron en el momento de que Edna, veías que a lo mejor querías trabajar, pero luego que querías estar de forma individual? ¿No te estresaste al momento de querer hacerlo en equipo? No me estresé. Al principio sí dije, ay, no va a salir esto. Y sí lo pensé, pero dije yo, no, ya dije, pues si le ponemos ganas todas, pues sí va a salir. Y sí, la verdad es que las compañeras se aportaron mucho, se ayudaron, mientras una se hacía una cosa, la otra hacía otra cosa, y eso fue lo que hizo que el trabajo lo hiciéramos más fluido y más rápido. Y sí me gustó. Muchas gracias, Edna. Carmen, pues no está, que es parte del equipo. Ahorita si se reincorpora más adelante le preguntamos. Ya ustedes 2 del equipo pues ya participaron. ¿Otro equipo que esté presente, que realizó también la actividad?
Yo, maestra. ¿Quién habló? Ah, Iracema. Ajá. En mi equipo estaba Coco y Fabiola. La verdad, no. Coco es María de Rosario, ¿verdad? Ajá. Y Fabiola. La verdad, no hemos enviado el trabajo. Parece que nos elegimos las tres porque tuvimos un problema las tres durante la semana. Terminamos el trabajo, pero quedamos en que nos los íbamos a mandar las tres para subirlo cada quien a la plataforma y no lo hemos podido subir, pero el trabajo pues ya lo terminamos. De hecho, queríamos hablar con usted si lo podíamos subir todavía. Sí, súbanlo, no hay ningún problema. Al contrario, miren, cuando son honestos, yo ahorita detecté a Edna su sinceridad, aquí en otra, Elbri, por ejemplo, y que me comentaron, bueno, al principio, maestra, esto sucedió, yo reconozco que no apoyé el equipo, a Edna, como dice, sí quería trabajar, pero no quería trabajar. De hecho, Edna, y como lo expuso ahorita, por ejemplo, vamos a retomar un poquito su caso. Edna a mí me comentó de no querer hacer el trabajo en equipo y me dijo, maestra, por esa situación yo no quiero hacerlo. Y lo que yo le dije a Edna es, si tú te sientes tranquila al hacerlo individual, hazlo individual. ¿Por qué? Porque no podemos forzar al estudiante a que haga algo, a que según nuestra concepción es correcto, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes dice, yo, maestra, no quiero trabajar en equipo, quiero hacerlo de forma individual, ok, le respetamos. Sin embargo, vamos a hacer el trabajo de que poco a poco esa persona quiera trabajar en equipo, ¿me explico? Porque no todos tenemos la apertura de trabajar en equipo. Muchas veces pensamos que al hacerlo solo, pues avanzamos a nuestro propio ritmo, no nos detenemos por algún compañero o compañera. Entonces, más que nada era por eso. Entonces, si en algún momento a ustedes se les llega a ofrecer alguna necesidad, exprésenlo en este caso con el profesor, y en el caso que el profesor no los llegara a comprender, en el caso conmigo, ¿no? Cuando yo ahorita, por ejemplo, se ha dado porque estoy dándoles la materia, pero si en algún momento con otro profesor les llega a pasar, háganlo, ¿no? Hablen conmigo y díganme, maestra, con el profesor o con esta actividad que se va a realizar, yo sinceramente no lo quiero hacer de esta forma, y ya vemos cómo mediamos la situación, ¿de acuerdo? Entonces, las compañeras así lo expresaron y está correcto. Ahorita lo que me dices, Iracema, es, dices que ya tienen el trabajo, que nada más es subirlo a la plataforma, ok, hay que subirlo a la plataforma y conforme veamos el trabajo lo vamos a evaluar. Ahora bien, yo les dije, no nada más es el trabajo, es su participación ahorita en la videoconferencia. Entonces, el valor más importante que a mi consideración yo les voy a otorgar es el estar aquí, el estar presente en la videoconferencia, el que me participe y cómo están hechas sus participaciones también, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, si se da cuenta, ninguna de mis dos compañeras está en la videoconferencia. No, es lo que estoy notando, fíjate que no están. Porque la verdad, sí, tenían mucha dificultad. Hicimos la dinámica igual que los otros equipos, leímos entre todas, nos dividimos para con mayor facilidad hacerlo, después le íbamos a complementar. No podíamos hacer la actividad que nos tocó, no las cambiamos para terminar el trabajo más pronto, pero igual ninguna de las dos está conectada porque de verdad tenían algunos problemas o otras por parte del trabajo. Sí, está bien. Bueno, sumen el trabajo y ahorita vamos a estar pendientes y hacemos aquí en el desarrollo de la videoconferencia, ¿no? Pero ya les consideren los integrantes aquí de tu equipo. Ok, gracias. Y suban el trabajo a la brevedad posible, ¿no? ¿Algún otro equipo que esté presente? Juan de Dios, Gibeli, no sé si trabajaron en algún equipo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, disculpe. Mande. Estoy trabajando y ando volviendo gente aquí. Bueno, yo por mi trabajo, maestra, yo no pude, hice mi trabajo y lo subí a la plataforma, pero no pude trabajar en equipo con mis compañeros. Me gusta trabajar en equipo, pero no pude por lo laboral. Ahorita en mi trabajo, como no tengo un horario, siempre es fluctuante, o trabajo todo el día, o trabajo toda la noche, duermo, descanso, pero si lo hice y lo voy a subir a la plataforma, espero lo considere y a la siguiente que voy a hacer todo lo posible por trabajar en equipo. No, y de hecho no es tanto, Juan, el que trabaje de manera externa con alguna actividad en equipo, sino más bien aquí en este espacio ahorita vamos a realizar
actividades por equipo y es ahí donde vaya a integrarse y el que lo trabaje, ¿no? No es tanto las actividades en plataforma, sino aquí también lo vamos a hacer. Entonces, gracias por su aporte, vamos a revisar el trabajo. Kimberly, ¿trabajaste en algún equipo, Kimberly? Sí. Ah, ok, es que sí trabajé, pero yo no tuve dificultades porque estaba con Dayanira y con Dalila. Y pues todas somos de la Zutlán y trabajamos en el mismo. Pues. Yo muy bien. Sí, sí hicieron el trabajo. Sí, mis compañeros ya lo mandaron, yo soy la única que no lo ha podido enviar porque he tenido algunos inconvenientes, pero ya está realizado el trabajo. De hecho, me gustó mucho, me influyó mucho ese trabajo. No conocía mucho sobre ese tema y ya estoy buscando hasta cursos como de lectura y de comprensión. Estuvo muy bonito el trabajo. Ok, gracias, Kimberly. Miren, la actividad de haberlas realizado en equipo es una. Miren, muchachos, muchas veces ustedes se les complica realizar el trabajo y por alguna razón se van atrasando y ello orilla la deserción, ¿verdad? Porque en la modalidad virtual también se presenta la deserción. Entonces, si a veces es complicado hacerlo por cuenta propia y sobre todo por la carga de trabajo que tenemos o las cargas tanto personales como laborales se complican, no podamos cumplir. Sin embargo, cuando lo hacemos en equipo, pues nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Y como dice la compañera, si alguien expresa de yo no puedo hacerlo, me está pasando esta situación de salud o un estado emocional, ¿qué es lo que hacemos? En equipo, pues nos apoyamos, ¿verdad? Porque vamos a tener que salir. Yo les dije al principio, si son 15, son 16, cuantos sean de este grupo, pero si los 16 se apoyan mutuamente, yo no quiero decir que le pasen el trabajo, ¿no? Porque otra cosa es pasarle el trabajo como en la primaria o la prepa lo hacíamos, ahí te va el trabajo, cópialo y pégalo y cámbiale algunas cosas, no es esa la intención, es te paso mi trabajo, te oriento en ese sentido y le das la oportunidad a la otra persona de que salga adelante y ayudarlo, ¿no? De irnos empujando. No se trata de irnos solo, o sea, de querer avanzar nada más y dejar a los compañeros a que se queden, ¿no? Más, sin embargo, esta carrera nos orilla a eso, ¿no? A poner en práctica lo que estamos estudiando, porque le vamos a decir a otras personas, ¿verdad? Y si nosotros no lo hacemos entre nuestros compañeros, pues cómo damos el ejemplo, ¿no? Entonces, yo los felicito sinceramente, yo creí que ustedes iban a decir todo lo contrario, porque supuse de que a lo mejor se les iba a complicar, no se organizaron, no entregaron el trabajo, etcétera. Pero veo que la mayoría de los equipos lograron utilizar las redes sociales, en este caso el WhatsApp, ¿no? Más habitualmente. Les pido que así se mantengan, van a haber otras actividades que vamos a estar realizando y así lo hagan de la misma manera, ¿no? Apóyense en equipo, no se suelten de la mano, todos tienen casos muy particulares de necesidades, pero si en su posibilidad de ustedes se les está el de ayudar a otros, háganlo, jóvenes, háganlo sinceramente. Y de mi parte, créanme que de igual manera estoy a sus órdenes. Entonces, vamos a comenzar ya formalmente con la materia. Los que tienen así plumas o algo, vayan tomando anotaciones de lo que van a ir leyendo sus compañeros y lo que vamos a estar discutiendo en este momento. Edna, Iracema, si nos ayudas a leer esta parte del escrito que se muestra en pantalla. La lectura crítica. Un lector eficiente puede seleccionar rápidamente lo que le interesa, pero su lectura no será efectiva si no entiende lo que el texto dice o si no reflexiona y evalúa el contenido de la lectura. Un buen lector es eficiente, capaz de seleccionar y efectivo. La efectividad en la lectura consiste en saber leer críticamente. Este apartado está dedicado a las habilidades de la lectura que te convertirán en un lector efectivo. Ojea y examina el texto para reconocer el propósito del autor y las preguntas que quieres que el texto te responda. El lector crítico, al tiempo que lee, se plantea las siguientes preguntas. ¿Cuál es la fuente? ¿Es veraz? ¿Está actualizada? ¿Cuál es el propósito y el objetivo del autor? ¿Cómo presenta el autor la información?
Hechos, inferencias u opiniones. ¿Qué tono utiliza el autor? ¿Qué lenguaje utiliza el autor? ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? ¿Es coherente y sólida la argumentación del autor? ¿Cambió mi opinión el texto? ¿Me hizo reflexionar? En este apartado aprenderás a concentrarte en estas preguntas y no deberás preocuparte por tu velocidad de lectura, ya que leer críticamente te llevará más tiempo que selectivamente. Lo importante es que te conviertas en un lector crítico. Ok, gracias, Iracema. ¿Alguno de los compañeros, qué es lo que logra entender con estas preguntas de lo que se refiere a la lectura crítica? Pues Léanlo. que la lectura crítica en sí... Ajá, sí, adelante. Bueno, de mi parte, lo que yo entendí, que la lectura crítica consiste en poder analizar y poder saber realmente de qué trata un texto o algún libro. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más le pueden lograr entender con eso? Que este texto lo escribió el autor, qué es lo que nos quiere dar. Saber cuál es el objetivo del autor, saber qué es lo que nos quiere dar a conocer el autor mediante ese texto o ese libro. Ok. Cuando dice, ¿cuál es la fuente? ¿A qué creen que se refiere cuando dice cuál es la fuente? Adelante, Modesta. La primera pregunta se refiere a de dónde está saliendo la información, dónde fue donde la buscó en este caso el escritor o el autor, y si es confiable y si es realmente reciente esa información que plasmó en el libro. Ok, entonces dice la fuente, ¿de dónde obtuvo el autor la información, verdad? Así es. Ok, ¿cómo sería un ejemplo de tipo de fuente, Modesta? Por ejemplo, en un libro, voy a hablar de mi trabajo, en un libro de fiscalización, la fuente, pues primero uno busca si es de alguien que está la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o si es de un contador público de prestigio, el que está dando el escrito, pues verás, sería que es totalmente cierto lo que está diciendo y que se está tomando de la mano esa información, en este caso de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o Administración y Finanzas, todo eso, y que esté totalmente reciente, no sé, que esté un mes o 15 días o 6 meses atrás. Ok. ¿Actualizada a qué se referiría, Modesta? Que sea reciente, o sea, que sea una información, como luego dicen, un salidito comentado de lo que exponga la nueva fiscalía. Ok, gracias. Muy bien explicado esos 3 puntos. Mande. Como una fuente que, ¿cuál fue la última pregunta que dijo? ¿Una fuente que reciente? ¿Quién es la persona quien está hablando? Es que no logro ver a todos aquí cuando participan. Elbri. Ajá. ¿Cómo comentabas, Elbri? Fuente actualizada, dice. Podría ser, por ejemplo, un ejemplo que los psicólogos utilizan el DSM, ¿no? El manual estadístico de los trastornos mentales. Ese está siendo actualizado frecuentemente y, por ejemplo, si tú vas a citar algo o vas a retomar algo de eso, pues es mejor que lo hagas del último, pues. Igual también cuando habla sobre la fuente, es de dónde sacó la información. En este caso está hablando del lector, ¿no? Perdón, de dónde el autor sacó la información. En la mayoría de los libros que nos han, por ejemplo, que nos han dado ustedes, la bibliografía, al final viene de dónde esos autores sacaron esa información. Entonces, una lectura crítica, lo que uno debe hacer no es solo leer el libro, es irse a los cuentos del autor, además buscar las palabras que entendiste, porque aquí
entiendes una palabra y continúas leyendo, ya no vas a entender nada si no lo haces así. Es una técnica que hago como un glosario. Escribo las palabras que no entiendo y las voy buscando en el diccionario. Y así esas palabras también ya luego a veces me las aprendo, pues palabras que no había escuchado antes también las aprendo. Así cuando ya la vuelvo a leer en otro texto, ya no tengo que buscar esa en el diccionario porque ya me la sé o ya sé qué quería decir. Ok, gracias, Elbri. Les comento que estoy anotando los nombres de las personas quienes están haciendo participación de forma individual, ¿no? Entonces, para quienes deseen, ya saben que es un punto igual adicional. No sé, alguien más, respecto a cuál es el propósito y el objetivo del autor, qué es lo que entienden con esto, o ya se hace un ejemplo, ¿no? Maestra, yo antes de pasar a la siguiente pregunta, me quedó una duda con respecto a lo de la fuente. Ajá. La fuente en algún libro, en algún texto, podría ser también la bibliografía que consulta el autor o la bibliografía en la que tomó él en cuenta para poder redactar su libro. Sí, así es. ¿Quién habló hace un momento? Ok, muchas gracias. Zaira fue la que pregunta. Zaira, te digo esto para anotar tu participación. Sí, Zaira, estás en lo correcto. La fuente se refiere a de dónde se extrajo esa información, ¿no? En este caso, cuando el investigador o el autor consulta muchas fuentes bibliográficas para sustentar o realizar un libro, es de dónde extrajo él tal información para apoyarse y crear su propio criterio, ¿no? Pero lo tuvo que hacer a través de documentales para él sustentar en este sentido su trabajo, ¿no? Y que sobre todo, pues como dice, fuera veraz, ¿no? La credibilidad que ese trabajo vaya a presentar. Creo que Yari alzó la mano. Yari, ¿quieres comentar algo más? Gracias, maestra. Yari, hace un momento alzaste la mano, si no, para continuar. Maestra, ¿me escuchan? Sí. Con respecto a lo del propósito y objetivo del autor, les comentaba que yo creo que es lo que él quiere comunicar. Si es un tema en especial, ¿cómo lo va a abordar? ¿De qué forma va a convencer al lector para que toda la información llegue de manera oportuna y adecuada? ¿Y qué es lo que quiere comunicar? Y aquí se contestarían las preguntas: ¿qué información y cómo va a lograr llegarle al lector y que el lector no deje el libro a medias, sino que se enganche con la lectura y que aparte de eso pueda obtener la información que está buscando? Ok, gracias. Así es, Yari. Continuamos con la otra pregunta. Dice, ¿cómo presenta el autor la información? ¿A qué se referirá esta pregunta? Dice que son hechos, inferencias u opiniones. ¿Alguien que desee participar de igual manera? Lean la pregunta nuevamente hasta que le puedan entender más o menos. De igual manera el 4, el 5, si se pueden ir adelantando, de los que falten participar. Maestra, yo creo que ahí en el 3 depende de qué tipo de información nos está dando el libro, ¿no? Porque si habla de hechos, pues puede hablar de hechos históricos, de hechos sociales. Y también el autor puede dar su propia opinión, si es, no sé, si es alguna revista social, pues el autor puede interpretar su opinión. Y si es una inferencia, hay de inferencia, ahí sí no sé qué. Pero de hecho sí. Yo, maestra. En su celular que tenga y que busque la palabra eso, inferencia, ¿qué significa? Yo ya la busqué porque tampoco sabía. Ok, qué bueno, Iracema, entonces adelante. Dice que la inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Así Yo es. pienso que cómo presenta el autor la información hace referencia, por ejemplo, si es algún hecho, a veces los autores toman esta información y la plasman
dentro de su investigación o dentro de su texto en forma de cita, o porque si es un hecho que alguien ya investigó o que lo toma de alguna revista, pues lo tenemos que darle pues la prioridad a quien lo hizo. La inferencia, pues yo pienso que es como las conclusiones que él saca pues ya de algún hecho, de alguna investigación que él hizo, y la opinión pues ya es lo que él opina acerca de los hechos o de las conclusiones que pudo sacar. Ok, muy buena aportación tanto de Blanca como de Iracema, las dos ya fueron anotadas en su participación. Ahora bien, a lo que comenta Iracema es muy cierto, ¿no? Y sobre todo también Blanca. Blanca, retomas el punto de las opiniones, que dice que el autor va a dar alguna opinión de su parte. Un ejemplo, ustedes díganme si es correcto o no. Si ustedes realizan un trabajo de investigación y ponen lo siguiente: yo opino que la delincuencia es un factor que se debe a que la familia descuida a los hijos, etcétera. ¿Es correcto empezar el escrito con decir yo opino? No. No, se tiene que hablar en tercera persona. ¿Por qué no puedo hablar en primera persona y decir yo? ¿Por qué tengo que hablar en tercera persona? Muchachos, escucha ruido, no sé si alguien tenga su audio ahí, recuerden que cuando van a participar lo activan y cuando terminan lo desactivan para que no escuchemos el ruido y por respeto a los compañeros, ¿no? Entonces, no sé, alguien que quiera opinar el por qué sí o por qué no de estas palabras. Quienes no hayan participado, me gustaría escucharlos también. Maestra Clarita. Adelante, mande. Bueno, ¿quién iba a participar de los que no han participado? Creo que escuché que alguien dijo yo. Ajá. Adelante. ¿Quién es la persona que está hablando? Cuando participen, díganme sus nombres, chicos, para que yo los vaya anotando. Bueno, Elbrick. Bueno, Elbrick, ya me participaste, pero bueno. Pensé que venía a participar. Okay. Que no quiero utilizar esas palabras, maestra, porque estás diciendo yo opino. Entonces, es una opinión nada más tuya, pues en qué te estás basando. O sea, tienes que decir algo como, tienes que, no sé cómo explicar esto. Tienes que hablar de investigaciones que estén hechas o iniciar de otra manera, pues, pero el momento de decir qué opino, eso es una opinión personal y eso es algo muy subjetivo cuando vas a presentar una investigación, no te puedes basar nada más en tu opinión. Es obvio que cuando realizas una investigación lo haces porque es algo que te interesa a ti y tienes tu opinión respecto a eso, pero no te puedes basar solamente en tu opinión, pues tienes que basarte en otros estudios que están hechos o en otras investigaciones que han hecho, que has investigado tú, ¿ya? Y cuando se refiere a cómo presenta el autor la información, es que hay autores que presentan demasiada estadística, o sea, más cuantitativa la investigación, o sea, que se basan mucho en la estadística, y hay otros autores que presentan así como un desarrollo histórico y del contexto. Entonces, eso ya es dependiendo del autor, ¿no? Y hay temas que se pueden abordar de muchas maneras diferentes, así como le digo, pues por ejemplo, una vez aquí en una de las materias una maestra nos pasó algo sobre psicología de la salud, creo, y era un médico el que hablaba de esto. Entonces ese texto estaba abordado desde la medicina, ¿no? Entonces también, pero también incluía algunos términos psicológicos. Entonces, eso es lo que quiere decir, pues, de cómo se presenta la información. Si se basan solo en hechos que él observó, o si se hacen otras investigaciones. Sí, de hecho, ahorita vamos a ir desmenuzando cada uno de estos puntos. Sin embargo, de forma general, estamos opinando respecto a lo que conocemos y sobre todo ahorita lo vamos a corroborar, ¿no? Si lo que estamos comentando es parte de lo que aborda o tenemos una idea más o menos parecida a lo que viene siendo el desarrollo. Ahora bien, a lo que comentan es cierto, dependiendo del texto y dependiendo del trabajo que vayamos a presentar, pero en este caso el ejemplo que utilizaba es un trabajo de investigación, el cómo utilizar las palabras y sobre todo las opiniones, ¿no? Yo les preguntaba hace un momento, ¿es correcto o no decir el yo opino?
que la delincuencia se debe a un factor de la familia y demás. Decían algunos que sí, otros que no. En este caso no es correcto, jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestra opinión ya estamos generalizando, ya estamos, vamos a decir, asegurando que hay alguien que lo causa esa problemática y no sabemos si esa ciencia cierta de que si sea la responsabilidad de la familia el que los hijos tengan inclinaciones por la delincuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un factor que estemos asegurando. ¿Quién nos comprueba? ¿Quiénes somos nosotros para asegurar algo que todavía no sabemos, ¿verdad? Nos podemos equivocar y sobre todo que nos vamos a sustentar de quiénes, de las teorías, ¿verdad? De los trabajos hechos, y para ello nosotros vamos a decir qué circunstancias están causando que los jóvenes puedan verse inmiscuidos en la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, las opiniones tienen que tener prudencia, tienen que, no podemos tener prejuicios. Dice que el investigador debe de romper paradigmas, debe de romper prejuicios y estereotipos, porque muchas veces a lo mejor a mí no me guste tal nacionalidad o tal grupo y yo pueda hacer comentarios hirientes, despectivos, y no es ese el vocabulario que ustedes deban de tener. Cuando hagan un trabajo, un ensayo, tomen en cuenta que no caigan en eso, en prejuicios, ¿verdad? En señalar o juzgar a alguien. Sobre todo porque nos pasa cuando decimos, es que la cultura de tal comunidad es muy exagerada o están mal o utilizamos términos despectivos. Entonces, cuando ustedes sean buenos lectores y sobre todo que sean críticos con ustedes mismos, van a ver que van a tener más cuidado en la forma en la que van a redactar un escrito o la forma en la que van a ¿cómo se llama? Tratar a las personas, en este caso, quienes les rodean. Bueno, respecto al punto 4, dice qué tono utiliza el autor. ¿Qué sería el tono? Respecto a las personas quienes no han participado, por ejemplo, Edna, ¿a qué se refiere? Se refiere al sentimiento, a cómo el autor se expresa para que entiendas pues su libro, más que nada, son los sentimientos para que tenga noción y es lo que hace sentir a las personas que se interesan por el libro o por la investigación que está haciendo en base a hechos, en base a, no sé, a la argumentación. ¿Un ejemplo, Edna, del tono? Que las personas sientan en base a Pero un ejemplo de ese sentir. Tú me hablas de sentimiento, es correcto, pero un ejemplo que involucre ese sentimiento en el tono. En el tono, pues, podría ser como una obra, pues, se cuenta que una literatura, algún poema que diga, que tú digas, me gustó porque me hace sentir un sentimiento de amor o a lo mejor me puso triste su obra, algo así. Ok, ándale, más o menos. Maestra, Jenny, adelante. Sí. Yo creo que tono es más o menos hacia donde va encaminado o el propósito que lleva el autor sobre el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que lleve un tono, depende si es informativo, si es científico, si es filosófico, entonces tiene que llevar como que el mismo ritmo, ¿no? En cuestiones de palabras, creo yo que es más o menos a lo que se refiere el tono. Ok, muy bien. ¿A qué se refiere el lenguaje de las personas igual que no han participado? Yo, Lulu. Lulu, adelante. Sí, pues el lenguaje, primero que nada, el autor debe saber a quién va dirigido el libro. O sea, mandamos a nosotros, como los libros que nos dio ¿verdad? Obviamente tiene que tener un lenguaje claro para las personas que estamos estudiando, ¿verdad? Para que esté comprendido. También el ejemplo que nos decía usted, que no teníamos que poner nuestra opinión porque podíamos ofender. Entonces ahí aquí en el lenguaje también el cuidado que debe tener en las palabras que va a utilizar. Ok. Muy bien, Lulu. Respecto a si es coherente o sólida la argumentación, esto no creo que se les complique, más o menos cómo logran entenderlo. Diana.
¿Nos escuchas, Diana? Hola, ¿me escuchan? Sí. Está internet. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. ¿Es coherente o solo de la argumentación? Proceso fuente en toda la información. Por ejemplo, al inicio tú lees la introducción, ¿no? Y te da una idea de lo que va a tratar el texto, todo el libro, ese artículo que tú vas a leer. Entonces, si es coherente, por ejemplo, de la introducción, el cuerpo del libro puede ser. Ok. Si lleva una secuencia. Ajá, ándale. Así es, Diana. Que sea coherente, dice, que el texto no nos vaya a, ¿cómo les diré? A que no tenga relación lo que se esté diciendo en un párrafo, en la siguiente, que cambie totalmente y al final no se entienda en sí la lectura. Eso es lo que pudiera ser coherente, significa que tenga relación lo que se está abordando, ¿no? Ahora bien, sólida, dice, pues parte de lo mismo, ¿no? Respecto a la pregunta anterior, dice la hipótesis o tesis que el autor propone. La hipótesis, la conocemos como la suposición de algo, ¿no? Respecto a lo que nosotros nos hacemos como lectores o como autores también forma esa hipótesis. Habitualmente se utiliza dentro de una investigación, como es una tesis, que denominamos, pues, vaya la redundancia, un trabajo propiamente científica, ¿no? Respecto a quienes han tenido esta experiencia, dice la pregunta 8 final, cambió mi opinión del texto, me hizo reflexionar. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado que al leer un libro se forman una opinión, más sin embargo, ya en el desarrollo dicen, bueno, cambió mi lectura respecto a cuando me hice una idea central al principio del tema, y si me hizo reflexionar o no? ¿A quiénes de ustedes les ha pasado este caso, ¿no? De respecto a la pregunta 8. Hibeli, me gustaría escucharte, Hibeli, con esta pregunta. No se me viene ahorita ningún texto que haya cambiado mi opinión, la verdad. Pero es referente a la pregunta porque cambió mi opinión del texto o me hizo reflexionar. Sí. Si te ha pasado algo similar a como dice la pregunta, cambió mi opinión del texto, me hizo reflexionar. Como comento, no he leído hasta el momento libros informativos que me han llenado de conocimiento, entonces, pues tal vez sí, que busco alguna información y de repente me doy cuenta que no era la idea que yo tenía. O sea, ni siquiera iba encaminada a lo que nos dijo el texto. Y en algunas ocasiones sí me han hecho cambiar de opinión, otras veces digo, no, pues me hagas. Pero depende de la información que buscas. Ok. Muy bien. De igual manera, estas preguntas las van a abordar cuando tengan que leer su libro y subirlo en la actividad 2 de la unidad, ¿no? No sé si ya la mayoría de ustedes anotaron estas preguntas. ¿Ya lo anotaron? Permítame un poquito, le voy a capturar la pantalla. Miren, hagan lo siguiente, tómenle una foto a estas preguntas porque al final vamos a hacer una actividad, ¿no? Entonces, si le toman una foto, lo pueden enviar en el grupo y ya todas las demás lo pueden tener, de ahí nada más lo descargan. Bueno, vamos a seguir más adelante. Sí quiero que sean más, vamos a ir un poquito más ágil, si no, no vamos a alcanzar a desarrollar todos los puntos que aborda la unidad 2. Entonces, sí les voy a pedir que nos ayuden con la lectura. Modesta, si nos ayudas a leer el siguiente párrafo y los demás compañeros escuchemos atentamente. La fuente. La confiabilidad o credibilidad de la fuente. Las dos habilidades de lectura que aprendiste en la lectura selectiva o prelectura, ojear y examinar, también las utilizan los lectores. También las utilizan los lectores
Críticos. Críticos para juzgar la confiabilidad o credibilidad de un texto. Primero se ojea un texto para identificar cuál es la fuente de la publicación. Evalúa quién escribió el texto. Si es posible, comprueba la calidad de otros textos que haya escrito ese mismo autor. Es un experto en la materia. Es tedioso. Es objetivo. Evalúa la editorial. Fue el texto publicado por una editorial de conocida reputación. Editorial o el autor está financiados o subsidiados por algún grupo con determinados intereses. Indaga la fecha de publicación. Está actualizado. Finalmente identifica el lugar donde fue publicado. Si se trata, por ejemplo, de una traducción, el lugar puede ser importante, ya que te dirá con qué lenguaje te encontrarás, pues no es lo mismo una traducción al español realizada en Argentina o España que una hecha en México. Ok. Sí tenía relación con lo que veníamos comentando de la fuente, ¿no? Que es parte de lo mismo que aquí ya se describe. Ok. Dice las estrategias. Aquí habla de los anónimos, ¿no? En este caso, Iracema, ¿nos ayudas con el siguiente lámina? Anónimos. Frecuentemente encontrarás textos anónimos y otros en que desconozcas al autor y no te brinden datos sobre el mismo. En estos casos debes utilizar estrategias para definir la confiabilidad de la fuente. Evalúa la confiabilidad del editor o editorial que publica el texto. Examina dónde aparece la información, en una revista, en un periódico, en un boletín de una organización específica, etc. Por ejemplo, muchas revistas tienen cierta reputación por el tipo de artículos que llenan sus páginas. Algunas son conservadoras, de izquierda, objetivas o tendiosas. La mejor guía para evaluar una publicación es tu propia experiencia. Otro dato importante que te ayudará a descubrir la confiabilidad del texto es la fecha de publicación. En los libros y en algunas revistas, por lo general, la encontrarás en la página que sigue la portada. Se le llama portadilla. En otras publicaciones la encontrarás en la última página. Se le nombra pie de imprenta. Ambas te ofrecerán la siguiente información: fecha de impresión, editorial, país, tiraje e imprenta encargada del editor. Ok. ¿Quiénes de ustedes han consultado en página de Google monografías? Alcen la mano quienes han consultado monografías. ¿Quién alzó la mano? Carmen, gracias. Respecto a quienes han consultado Wikipedia. Yo también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes han consultado Google Académico? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes han consultado Redalic? Ok. Aquí les estoy viendo. A ver, espérenme tantito. ¿Quiénes han consultado PDF? Ok. ¿Quiénes han consultado el Rincón del Vago? Ok. Muy bien. Pues parte de estas fuentes que les acabo ahorita de mencionar, Wikipedia, monografía, Buenas Tareas también, hay otro blog que se llama así, Buenas Tareas. Regularmente en blogs de Buenas Tareas, así como monografías, sí tienen información que nos ayudan a extraer por lo que queremos saber, ¿verdad? Mas, sin embargo, muchas de esas fuentes pues no están citadas o no son revistas científicas de la cual nosotros podamos sustentar para decir respecto a un trabajo que vayamos a presentar. En caso contrario, si ustedes consultan Redalic, Google Académico, PDF,
coloquios de memorias que se hayan realizado en eventos, lo pueden estar analizando. Entonces, libros publicados, por ejemplo, en digital que se pueda ver, todas esas deben de consultar y omitir las informaciones que no tengamos la fuente certera de dónde se obtuvo, ¿no? Aquí nos dice cómo debemos de extraer esa fuente para conocer su viabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo presenta el autor hechos, inferencias, opiniones? Que es lo que comentábamos hace un momento. Bueno, vamos a regresarnos por atrás. Modesta y Iracema ya leyeron. Lulu, apóyanos con esta lámina, Lulu. ¿Sí nos escucha, Lulu? ¿Tu audio lo tienes desactivado? Ahí está. Ah, sí, sí, ya lo activé, sí. Es que tienen unas manchas en mi computadora y no se ve muy bien, pero okay. Sí, a la forma como el autor presenta la información, la clasificamos en hechos, razonamiento o argumentación puede ser verificada a través de la experiencia o de la lógica. Híjole, es un día no vea. Una consecuencia de un hecho se basa en un razonamiento lógico. Opinión, juicio de valor. Los hechos son datos que pueden ser verificados o axiomas. Las inferencias se construyen como derivaciones lógicas de los hechos. Por lo tanto, tiene como apoyo una información que se puede demostrar y verificar. Las opiniones en los textos científicos, humanísticos o políticos suelen aparecer en las conclusiones y deben de estar apoyadas en hechos e inferencias. Los axiomas constituyen un principio evidente, por lo tanto, son proposiciones a las que convencionalmente se asigna un valor de verdad. Las matemáticas y otras ciencias se fundan en axiomas. Sus conceptos no se definen, solo se enuncian. Aquí, despacito, Lulu, para que puedan entender tus compañeros en el ejemplo. Déjame. Es que tiene la línea y no puedo ver. Dice, a ver, ejemplo. Está lloviendo. ¿Puedo salir a la calle y verificarlo? Hecho. Está lloviendo. ¿Puedo salir a la calle y verificarlo? Inferencia. El cielo está nublado. Infiero que va a llover. Opinión. Creo que mañana lloverá. Axioma. En la adición, el orden de los factores no altera el producto. El resultado de una adición aritmética es único. Si no aceptamos estos sencillos principios, no podríamos realizar una suma. Okay. Muy bien. Sí entendimos con esto lo de hecho, inferencia y opinión de lo que veníamos comentando y en este claro ejemplo. ¿Sí? Ok. Es parte de lo que comentábamos en el escrito. Aquí nos da una referencia de lo que es en sí como término. Sin embargo, aquí en el ejemplo nos hace ver dónde se encuentran utilizados cada uno de estos extractos, ¿no? De hecho y de inferencia u opinión. ¿De acuerdo? Entonces, son términos y ejemplos pues muy concretos que estamos entendiendo. Como dice la inferencia, si yo observo que el cielo está nublado, infiero, es inferir que va a llover. Me puedo equivocar, más sin embargo, las circunstancias climatológicas me está dando a entender que debido a los vientos, al cielo nublado, etcétera, voy a suponer que va a llover, ¿no? Entonces, la opinión que nosotros nos hacemos es de, creo que mañana lloverá o creo que lloverá en unos momentos más, etcétera, ¿no? Entonces, son ejemplos muy, muy prácticos. Ahora bien, Zaira, ¿nos ayudas a leer la siguiente lámina del lenguaje, por favor? Claro que sí, maestra. El lenguaje. La manera en que cada persona se expresa es única e irrepetible, porque el lenguaje es personal. A través del lenguaje en que se expresa el autor, se puede identificar si es objetivo o subjetivo respecto al tema que trata. Asimismo, se puede conocer si su actitud es positiva, negativa o neutra. El lenguaje que los autores utilizan lo clasificaremos esquemáticamente en objetivo, subjetivo y palabras connotativas. El lenguaje objetivo
Se expresa cuando el autor no se deja llevar por la pasión y los sentimientos y puede ser verificado. Ejemplo, en el año de 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México. El lenguaje subjetivo contiene el modo personal de pensar y sentir de su autor. Ejemplo, en el año de 1985, dolorosa y consternadamente vivimos un terremoto en la Ciudad de México. Las palabras connotativas, a la definición de las palabras en un diccionario se le llama denotación y ofrece el significado directo de las palabras. Sin embargo, muchas tienen un sentido oculto o un significado implícito. Las palabras pueden ser objetivas, por ejemplo, empleada del servicio doméstico, o pueden ser connotativas, gata, que se usa como un evidente sentido peyorativo. En nuestro país, esta connotación es un insulto a las personas que realizan la pesada labor doméstica. La connotación son los tonos emocionales de una palabra que propician ciertos sentimientos en el lector. Por lo tanto, los autores usan palabras connotativas para cambiar los juicios y opiniones del lector. Es aceptable que el autor utilice palabras connotativas para hacer una descripción más vivida. Sin embargo, no es aceptable si las utilizas para conducir nuestro pensamiento y tratar de persuadirnos. Ejemplo, completa los espacios en blanco. Enunciados connotativos, connotación positivo-negativa. ¿Qué naco? Negativa. Eres un machista. Ahí también sería negativa. El texto es reacción. Bueno. Sí, adelante. Bueno, si quieres hasta ahí, Zaira, gracias por tu apoyo. Nos regresamos brevemente. Vamos a identificar en este sentido cómo son utilizados. El lenguaje objetivo es aquel que no refiere sentimientos, no expresa más allá, solamente refiere el suceso, lo que pasa, ¿no? Así como nos lo muestra en el ejemplo. El lenguaje objetivo muchas veces pues la utilizamos habitualmente para referirnos, por ejemplo, la delincuencia organizada es una situación que afecta a la sociedad, nada más, ¿no? Más sin embargo es objetivo, nada más dijo el problema y demás, pero si fuera diferente, la delincuencia organizada orilla que los jóvenes a temprana edad puedan delinquir y eso afecta a su vida familiar o social. Ya está hablando más en este sentido pues de la persona y de lo que lo causa, ¿no? Connotativas es cuando utilizamos pues palabras en este caso para... Perdón, maestra, me sacó el internet. Ok, en este caso, como les decía, es para utilizar palabras connotativas respecto a términos que vayamos a referirnos a ciertas circunstancias, como les decía, no es correcto el que utilicemos cierto vocabulario, sino sobre todo que tengamos cuidado con nuestras palabras, ¿no? Cuando se vayan a referir a alguien o hacia algo. Ahí está, el lenguaje objetivo no demuestra ninguna emoción, dice. Me sacó el internet, maestra, pero ya regresé. Sí, gracias, Zaira. Ya comentábamos brevemente cuál era la intención de lo que estaba comentando el autor, ¿no? Del lenguaje objetivo, subjetivo o connotativo. Connotaciones, palabras que utilizamos para referirnos a algo, pero lo utilizamos a veces de manera despectiva, ¿no? Cuando sabemos que cierta palabra pues pueda significar un insulto a alguien o hacia algo respecto a nuestra nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a leer la siguiente lámina. Yari, por favor, nos ayudas con el propósito del autor. Sí, el propósito de informar. El propósito del autor, el título y el propósito de informar. ¿Qué trata? Sí, todo el autor tiene como propósito informar, pero algunos autores, además de informar, tienen otras intenciones. Si el propósito del autor es simplemente informar, basará los razonamientos en que apoya su argumentación principalmente con hechos.
y su lenguaje será objetivo. Sin embargo, si el propósito del autor es el de persuadir o convencerte de su propio punto de vista, probablemente utilice menos hechos, más inferencias y opiniones y un lenguaje más objetivo. Es de esperarse que ciertas fuentes solamente brinden información objetiva, por ejemplo, los libros de texto. No obstante, frecuentemente encontrarás que la mayoría de los textos contienen o reflejan las opiniones de su autor. Se pueden calificar de tendenciosos algunos textos que aparentemente solo informan y sin embargo intentan persuadirnos. Ok. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre objetivo y subjetivo? Lulú, que en el objetivo, pues es cuando no muestra ninguna emoción, solo lo que dice, y el subjetivo ya es donde ya, como decía ahorita la compañera, muestra más sentimiento a lo que está expresando. Ok, muy bien, gracias, Lulú, bien definido, ¿no? Y en palabras muy prácticas y sintetizadas, es objetivo, no demuestra ninguna emoción, y en el subjetivo sí demuestra emoción, es más experiencia, es más lo que cuenta de la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que involucra los subjetivos, los sentimientos, que muchas veces nos dicen, es que te dejas llevar por los sentimientos, o debe ser más objetivo, es decir, más analítico, más crítico, no dejarte llevar por las emociones, que luego nos entran las emociones a nosotros, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Gracias, Lulú. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Iracema, ¿nos ayudas con este pequeño cuadro? Dice, ejemplo, tipo de texto, fuente veraz, fuente no veraz y explicación. Tipo de texto, un libro sobre esquí acuático. La fuente veraz es escrito por el ganador de varias competencias. Fuente no veraz, una persona que jamás ha esquiado. Explicación, no tiene autoridad sobre la materia. El otro tipo de texto, un libro sobre los usos de la energía atómica escrito en fuente veraz, 1973, fuente no veraz, 1935. La explicación es porque está fuera de época. El otro tipo de texto es un artículo sobre la necesidad de legalizar las drogas. La fuente veraz es un medio que ha realizado investigaciones sobre los efectos de las drogas. Una fuente no veraz es el narcotraficante y la explicación es que es tendencioso. Ok, sí entendimos con los ejemplos los tipos de temas o en este caso en la que hemos relacionado el texto, ¿no? Y sobre todo lo que estábamos comentando, si es veraz, no veraz y de dónde se obtuvo esa fuente, ¿no? El propósito de persuadir, pues ya sabemos que nos intentan dar a convencer, ¿no? Respecto a un tema. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo porque también parte de lo mismo. Informativo persuasivo. Yari, nuevamente, ¿nos ayuda a leer este pequeño cuadro? Informativo. Un artículo en un periódico sobre un asalto reciente. Definición persuasivo. Un editorial en un periódico sobre un asalto reciente. Informativo. La definición de aborto en un diccionario. Persuasivo. Un panfleto a favor o en contra del aborto. Informativo. Un libro científico sobre la contaminación. Persuasivo. Un volante de un grupo ecologista sobre la contaminación. Ok. Nada más que aquí sí, no sé si escuché mal, pero el primero era informativo y el segundo persuasivo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, aquí nos dan un ejemplo más o menos, ya ustedes lo van a leer con más calma cuando les pase ¿cómo se llama? El archivo, ¿no? El objetivo del autor o intencionalidad del autor, lo que veíamos hace un momento. En este caso, Jenny, ayúdanos por favor con la lámina que ves en pantalla. Dice, el objetivo del autor o intencionalidad del autor.
Todo autor escribe con un propósito que depende de las metas que persiga: informar, instruir, persuadir, pero además y por lo general, el autor pretende alcanzar un objetivo concreto que, en ocasiones, enuncia en la introducción, prefacio o advertencia de su texto. Ejemplo: una asociación mundial publica un artículo sobre el hambre en África. El propósito del autor del artículo es de informar, pero su objetivo es el de recaudar fondos para las víctimas. El tono. ¿Sigo? Sí. El tono de voz de una persona puede ser alegre, altanero, irónico, solemne, etc. Y muy a menudo te podrá decir si está contenta, triste, seria, enojada, si bromea o si está siendo sarcástica, etc. Los autores también tienen un tono. Su tono puede revelar sus sentimientos, entre otros, de alegría, depresión, de enojo, sarcasmo, desilusión, cobardía, etc. Uno espera que las noticias en los medios de información se ofrezcan en un lenguaje objetivo y en un tono neutro. Es decir, no se espera que la persona que las escribe demuestre sus sentimientos sobre el tema. En cambio, los textos persuasivos frecuentemente revelan los sentimientos de su autor sobre el tema, en la misma forma que lo hacen las palabras connotativas. Estrategias. Bueno, primeramente hasta ahí, Jenny. Ahorita vamos a retomar. Muy práctico el ejemplo, ¿no?, que veíamos anteriormente del objetivo e intencionalidad del autor. Ahí en el ejemplo que nos compartía de una asociación mundial, publica un artículo sobre el hambre en África. El propósito, dice, del autor del artículo es de informar, básicamente es esto, pero su objetivo es el de recaudar fondos para las víctimas, dice. Entonces vemos ahí cuál es el propósito del autor, ¿no? Que más que nada es compartir, es divulgar esta información y a su vez que a través de esta información se pueda hacer una acción en particular, que en este ejemplo habla de recaudar fondos. El tono que nos dice, cómo la persona se encuentra, ¿no? De decir si está contenta, triste, seria. En este caso dice, de los autores también utilizan sentimientos, en este caso ya sea de alegría, de depresión, de enojo, de sarcasmo, dice, de desilusión o cobardía, ¿no? Entonces, estos sentimientos los encontramos en los textos también de lectura, de acuerdo a lo que estemos leyendo en ese sentido, ¿no? Dice tono y motivo. Algunas personas son abiertas y expresan sus sentimientos, otras los guardan y prefieren mantenerlos escondidos. Incluso otras intentan que la gente piense que sienten en una forma cuando en realidad sienten lo opuesto, ¿no? Muchas veces de nosotros, a quienes no les ha pasado que te dicen, ¿cómo estás? Y uno contesta, bien, ¿no? Más sin embargo, el bien no es una respuesta concreta, porque no estás diciendo, bueno, me siento muy bien, ya que en este día realicé tal actividad, o estoy contenta porque vengo de ver a mi familia, o estoy contenta porque pasé un examen, no sé. Muchas veces nuestro término nada más es decir bien, o excelente, más sin embargo nunca profundizamos, pero eso nos da a entender que muchas veces escondemos ciertas cuestiones que no queremos expresar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen nuestros compañeros? Si alguien te contesta de esa manera, pues vale más respetarlo, ¿no? No querer saber qué es lo que tiene la persona más atrás de ello. ¿Por qué? Porque también debemos de respetar ese espacio que tiene la persona para no querer compartirlo, ¿no? Entonces, hasta en las familias, con sus parejas pasa lo mismo. Cuando te preguntan, ¿qué es lo que tienes? Nada. Entonces, el decir nada, ¿qué significa? Que algo está pasando, ¿verdad? Que no nos sentimos cómodos, no queremos hablar. Entonces, es parte de los sentimientos y todo eso que nosotros a través del vocabulario, ya sea del lenguaje verbal o no verbal, expresamos. Muchas veces nosotros no queremos hablar, pero nuestra expresión corporal nos da a entender otra cosa. Cuando te preguntan, ¿estás enojado? Y tienes la cara, pues prácticamente de que muestras que estás enojado, pues dice, no, es que no estoy enojada, pero tu gesto corporal dice otra cosa, ¿no?
Entonces, cuando uno está triste también y que te preguntan, ¿lloraste? Y dices, no, no lloré, pero los ojos se ven, pues, ¿cómo se ven? Húmedos, ¿verdad? Se mira que algo pasó, rojos, la nariz, ¿qué pasa? Se nos pone como, que en este caso vemos que, no lloramos. Y toda la mejilla, todo se demuestra, ¿no? Entonces, parte de ello es lo que nos habla aquí respecto a cómo demostramos nuestras expresiones o nos las quedamos guardadas, como dice el texto anteriormente. ¿Ok? El siguiente punto, el tema, la hipótesis, el tema y la tesis o hipótesis. Aquí nos habla en este sentido de que establece el tema, delimitas el tema, obtienes la información y la organizas, cómo la redactas. Nos habla acerca de una introducción, la tesis o hipótesis o opinión, dice, el desarrollo y la conclusión, que parte de lo que ustedes ya han trabajado anteriormente, ¿no? De estas estructuras. ¿Quién ha hecho un trabajo donde incluya un ensayo como es la introducción, el desarrollo y la conclusión? La tesis es una propuesta que hace el autor y que mantiene con argumentos basados en razonamientos, lo que les decía hace un momento. No podemos hablar sin tener conocimiento del tema, sino basados previamente en texto, en documentales, en algo que nos sustente, ¿no? Bueno, esto más adelante lo vamos a ver en la siguiente sesión. Lean el material que les voy a pasar. Lo mismo, aborda de la tesis o hipótesis, no nos vamos a detener mucho en eso. Las contradicciones internas. Esto sí, porque viene como parte de la unidad 2 también. Blanca, no sé si te encuentras, Blanca, con nosotros, que puedas leer la siguiente lámina. Dice, las contradicciones internas. Se recuerda, la tesis o hipótesis central es lo que el autor quiere demostrar. Frecuentemente encontrarás textos que presenten un desarrollo débil o incongruente de la tesis o hipótesis central, debido a que muestran contradicciones entre lo que sustenta la argumentación, la tesis o hipótesis secundarias, y la tesis o hipótesis central. El desarrollo incongruente de la tesis o hipótesis también se presenta cuando el autor no la demuestra plenamente, dejando interrogantes al lector por lo general. Se debe a que no desarrolló una o alguna de las tesis o hipótesis secundarias, o bien alguno de los conceptos centrales del texto no fueron explicados o definidos, creando de esta manera ambigüedades. Las contradicciones internas de un texto se presentan cuando a. No están estrechamente relacionados el tema con la hipótesis central. B. Una o varias de las hipótesis secundarias contradicen la tesis o hipótesis central. Y C. El autor no define implícita o explícitamente uno o varios de los conceptos centrales. Sí entendimos esta parte, dice, no están estrechamente relacionados el tema con la hipótesis central, es decir, cuando no hay una coherencia entre lo que se dice respecto al tema o la hipótesis que se vaya a plantear, o cuando hay varias hipótesis, y contradicen lo que se ha expuesto al principio, o que el autor no define el término de varios conceptos centrales, nos da a entender entonces cuando se contradice él mismo, ¿no? Nos habla acerca de la argumentación del texto, será débil cuando el autor no desarrolla una o varias hipótesis secundarias, el autor no demuestra sistemáticamente la tesis o hipótesis central en las conclusiones. Ya les hablaba acerca de los estereotipos. Un ejemplo de los estereotipos sería, dice, la imagen del mexicano perezoso envuelto en un zarape recargado en un nopal. ¿Cuántas veces no hemos visto una imagen y nosotros qué hacemos? Tendemos a utilizar esas connotaciones para referirnos a que somos en particular los mexicanos, ¿no? Sin embargo, eso es cuando tenemos estereotipos de cierta grupo con la cual nosotros generalizamos, vaya, y sobre todo que repetimos esos comentarios cuando no deben de ser. Al contrario, esos comentarios negativos, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlos en
positivos, ¿de acuerdo? Miren, los ingleses son puntuales y los regiomontanos ávaros y los chilangos groseros, dice. Entonces, es así como nos da un ejemplo de cómo la hemos utilizado de manera a veces hasta despectiva, ¿no? Cómo nos utilizamos. Y aquí van a ver ustedes muchos ejemplos más, ¿no? Ok, y hasta aquí hemos concluido. No sé si tengan alguna duda o pregunta respecto a los temas que hemos tratado en el desarrollo de la lectura. Compañeros, ¿todo claro? Pues hasta ahorita no. Okay. Hasta ahorita, bueno, de mi parte hasta ahorita no tengo duda. Ya sería si durante el desarrollo de la actividad me surge alguna duda, pues la voy a molestar más. ¿Quién habló? ¿Elbrit? Todo Zaira. claro, maestra. Zaira, ok, Zaira. Sí, adelante, Zaira, con la confianza. Bueno, rápidamente vamos a hacer, si me dicen que no tienen dudas, está bien. Todo claro. Ya al principio lo veíamos, ahorita con el archivo nada más era como darnos una idea de decir, no lo que está diciendo la maestra es mentira o lo que nosotros comentamos, ¿no? Pero ¿qué nos hemos dado cuenta, jóvenes? Que sí tienen noción del tema. Yo se les dije al principio de la sesión, esto no es un tema difícil, nada complicado, al contrario, son cosas que ustedes ya han escuchado, pero que tienen ciertos términos técnicos, vamos a decirlo así, y nosotros lo conocemos pues de una manera más práctica, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, voy a ver cuántos compañeros están aquí conectados. Juan, te pregunto lo siguiente, ¿sí puedes participar para considerarte? En caso que no, pues para ajustar aquí el trabajo en el grupo. Bueno, ando haciendo el cierre aquí de mi trabajo, maestra. Ok, pero no vas a poder participar entonces. Bueno, voy a estar conectado, voy a estar escuchando y voy a lo posible voy a poder participar, nomás cierro aquí. Ok, muy bien, gracias Juan. Bueno. Usted. 4, 13. Bueno, me van a quedar básicamente 2, 3. Bueno, les pregunto algo. ¿Quieren ustedes elegir a sus compañeros del equipo cómo van a trabajar o yo les elijo en este sentido? Deben de ser de 3 integrantes y va a quedar un equipo de 4, me parece. Usted, si quiere. 3 equipos de 3 integrantes y uno de 4 va a quedar. Me parece que no para usted. Usted, más bien yo quisiera que ustedes lo formaran, chicos, porque para que ustedes tengan la oportunidad de trabajar con otra persona. Usted, maestra, le damos toda la confianza. ¿Seguro? Bueno, los voy a elegir así, pongan mucha atención. Entonces es de 3 integrantes. Primero los organizo en equipo, luego les cuento la dinámica. Entonces va a estar incluida. Si me dicen que ya repitieron equipo, me dicen para que se trata de que hagan nuevos equipos, compañeros. Estaría Jenny, Blanca y Zaira. Anoten ahí, por favor, para que no me vaya a confundir ahorita, porque si no, no voy a poder anotar y estar organizando. Entonces, ahí, Modesta, apóyame con la organización de los equipos, porfa. Entonces, sería el siguiente equipo es Lulú, Gibeli e Iracema. El otro equipo sería Diana, Yari y Edna. Yari, Diana y Edna. El siguiente equipo sería Elbri, Carmen, Juan. Ok, ahí vamos con 3 equipos, ¿verdad? 4 ya. Entonces quedaría Juan con el equipo entonces. Juan, ahí estás ya con los compañeros. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer la siguiente actividad, compañeros. Vamos a leer en este sentido ya sea un cuento o una reflexión
y por equipo van a detectar, ¿se acuerdan que al principio les dije que tomaran foto a las preguntas? Sí. Bueno, por equipo van a leer, cada historia les va a tocar y por equipo van a ir descubriendo. No se trata de que me descubran todos los puntos, nada más lo que ustedes logren encontrar, el tono, cuál es el propósito del autor, etcétera. Entonces vamos a leer el siguiente reflexión. Maestra. Mande. A mí me tocó con Jenny, Blanca y Zaira. ¿Quién? Blanca. A mí. ¿Quién habla? Sí. A ver, ¿quién es la persona que está hablando? Yo. ¿Quién es yo? Modesta. ¿Modesta no te tocó equipo? No, me abandonó. A ver, no, porque deben de estar de 3, equipos de 3 y uno de 4. Entonces yo estoy en el primero, con Jenny, Blanca y Zaira. Ajá. Bueno. Ok. Bueno, ya había compartido, vamos otra vez. Y, a ver, aquí quedó. Listo. Vamos a leer rápidamente. El primer equipo le tocaría este primer... Narciso. Es de Paul Cole. Reflexiones diarias. El mono y la mona discuten, se llama el título. El primer equipo, ¿alguien que desee leer el primer equipo? Yo. Blanca. Sí, el mono y la mona discuten. Sentados en la rama de un árbol, el mono y la mona contemplaban la puesta de sol. En cierto momento, ella preguntó, ¿qué hace que el cielo cambie de color a la hora en que el sol llega al horizonte? Si quisiéramos explicar todo, dejaríamos de vivir, respondió el mono. Quédate quieta, vamos a dejar que nuestro corazón disfrute con este romántico atardecer. La mona se enfureció. Eres primitivo y supersticioso, ya no le prestas atención a la lógica y solo te interesa aprovechar la vida. En ese momento pensaba un 100 pies. ¡100 pies! Gritó el mono. ¿Cómo haces para mover tantas patas en perfecta armonía? Jamás lo pensé, fue la respuesta. Pues piénsalo. A mi mujer le gustaría tener una explicación. El 100 pies estiró sus patas y comenzó. Bueno, flexiono este músculo. No, no es así. Yo debo mover mi cuerpo por aquí. Ya. Durante media hora trató de explicar cómo movía sus patas y a medida que lo intentaba se iba confundiendo cada vez más. Cuando quiso continuar su camino ya no pudo seguir caminando. ¿Ves lo que hiciste?, gritó desesperado. Con el ansia de descubrir cómo funcionó, perdí los movimientos. ¿Te das cuenta de lo que ocurre con aquellos que desean explicar todo?, dijo el mono, volviéndose una vez más para presenciar la puesta de sol en silencio. Ok. Ahora bien, Blanca y su equipo reflexionen de lo que abordaron, consideren las preguntas y al final me van a decir. El siguiente equipo, el joven no respeta la vejez. Uno de sus integrantes que lea, por favor. Si gusta. Iracema, sí, te iba a decir que leyeras tú, Iracema. Ok, dice, el joven no respeta la vejez. El viejo trabajó toda la vida. Cuando se jubiló, compró una hacienda para que su hijo la administrara y decidió pasar el resto de sus días en la galería de la casa principal. El hijo trabajó durante 3 años. Entonces comenzó a sentir rabia. Mi padre no hace nada, le decía a los amigos. Se pasa la vida mirando el jardín y deja que yo trabaje como un esclavo para poder alimentarlo. Un día decidió acabar con la injusta situación. Construyó una caja de madera. Fue hasta la galería y dijo, papá, por favor, métase ahí. El padre obedeció. El hijo puso la caja en su camión y se fue hasta el borde de un precipicio. Cuando se preparaba para arrojarla hacia abajo, escuchó la voz del padre. Hijo mío,
Puedes tirarme por el despeñadero, pero guarda la caja. Estás dándole este ejemplo a tus hijos y con toda seguridad van a necesitar usarla contigo. Ok, muchas gracias. El tercer equipo. De igual manera, el segundo, considere lo que lo que leyó su compañera Iracema y consideren respecto a sus preguntas. Lago y Narciso. El Lago y el Narciso. Casi todo el mundo conoce la historia original griega sobre Narciso, un bello joven que todos los días iba a contemplar su rostro en el lago. Estaba tan encantado consigo mismo que cierta mañana, mientras trataba de admirarse más de cerca, cayó al agua y terminó por morir ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, que a partir de entonces se llamó Narciso. El escritor Oscar Wilde, sin embargo, hace que esta historia termine de una manera diferente. Él dice que cuando Narciso murió, vinieron las Oreades, ninfas del bosque, y vieron que el agua dulce del lago se había transformado en lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, preguntaron las Oreades. Lloro por Narciso. Ah, no nos preocupa que llores por Narciso, continuaron ellas. Al final de cuentas, a pesar de que todas nosotras siempre corrimos detrás de él por el bosque, tú fuiste el único que tuvo la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. Pero Narciso era bello, quiso saber el lago. ¿Quién mejor que tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Oreades. Al final de cuentas, era en tus márgenes donde él se inclinaba todos los días. El lago se quedó quieto un momento. Finalmente dijo: lloro por Narciso, pero jamás había notado que Narciso fuera bello. Lloro porque cada vez que él se recostaba en mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos mi propia belleza reflejada. Ok, muy bien. Hagan la actividad. El último equipo. Yo leo, maestra. Adelante. El matador de dragones. Xunzi, un célebre autor chino, cuenta la historia de Chun Pingman, quien salió en busca de un maestro para aprender la mejor manera de matar dragones. El maestro entrenó a Pingman durante 10 años seguidos hasta que éste consiguió desarrollar a la perfección la técnica más sofisticada para matar dragones. Desde entonces, Pingman pasó el resto de su vida buscando dragones para poder mostrar a todos sus habilidades. Para su desilusión, nunca encontró ninguno. El autor de la historia comenta: todos nosotros nos preparamos para matar dragones y terminamos por ser devorados por las hormigas de los detalles a las que nunca prestamos atención. Ok, muy bien. Entonces, con esto, trabajen en equipo y ahorita vamos a dar unos 3 minutos para comentar respecto a lo que les tocó a cada uno de ustedes. Bueno, chicos, ya vamos a empezar entonces. Ya terminaron 3 equipos. El último, que ya vaya cerrando, porfa. Y pues vamos a darle continuidad. Entonces vamos por el orden. El primer equipo, segundo y tercero. Van a tener máximo 4 minutos para comentarme. Tienen que participar todos los integrantes del equipo, por favor. Y pues vamos a ir anotándolos, ¿no? Entonces, en el primer equipo, adelante. Empieza yo, maestra. Respecto a las preguntas que hace un momento definíamos al principio del objetivo del autor, el tono que ustedes encontraron, la reflexión que se realizó respecto a ese texto, lo que ustedes lograron entender, lo que aborda parte de las preguntas que veíamos en el principio del desarrollo. Adelante, el primer equipo. Maestra, ¿es necesario que todos los miembros del equipo hablemos? Sí. Yo, maestra, le comentaba que sí es necesario que todos los integrantes del equipo... Ok, bueno, sí. Comienzo yo con la primera pregunta. Bueno, nosotros como fuente del texto, nosotros pusimos a Paulo Coelho. Ok. ¿Quién es la persona que está hablando? No logro verla. Es Zaira, maestra. Ah, ok, es que aquí su audio me marca
inactivo. El primer punto fue que tomamos en cuenta que el autor es Paulo Coretti, y más que nada vemos en el texto que es una moraleja que nos hace reflexionar que tenemos que vivir bien la vida, en el buen sentido de la palabra, pero sin preocuparnos tanto. O sea, sí una cosa es podernos expresar, pero no quererle dar tanta explicación querer encontrar una respuesta así, aferrarnos a algo que después a lo mejor dejamos pasar otras cosas, de ver un bello atardecer o de podernos divertir, ¿no? De poder pasar más tiempo real en vez de enfocarnos en un problema, que fue lo que le pasó al pobre mono, ¿verdad? Y notamos que el texto es para reflexionar y para que haya un cambio en nosotros. Esa es mi aportación. Mis compañeras, no sé qué tengan que decir. Ok, gracias, Modesta. Sí, yo, maestra. Yo, maestra Jenny. Bueno, Jenny, ¿eres del mismo equipo? Sí. Ah, okay. Sí. Ah, ok. También veíamos que el autor presenta la información como en forma de diálogo, en donde se presentaban preguntas y con hechos, ¿no? Donde intervenía, mencionaba un 100 pies y hacía ver la opinión y acerca de cómo le preguntaba el mono el porqué de las cosas, ¿no? Que era lo que le estaba preguntando la mona. Entonces, vemos que lo presentaba con hechos, con opiniones y con un tono de reflexión, porque nos hace reflexionar lo que comentaba hace un momento Modesta, ¿no? Que no debemos hacernos tantas preguntas al final de cuentas, porque no todo siempre tiene una explicación. Ok, muchas gracias, Jenny, Modesta. ¿Los otros integrantes del equipo? Yo, maestra Zaira. Adelante, Zaira. Pues que en cuanto al lenguaje, el lenguaje que pudimos observar nosotros ahí que utiliza el autor es el lenguaje subjetivo, porque por medio de toda esa reflexión y de la plática entre el mono y la mona, él está expresando sus opiniones y sus sentimientos respecto al tema de la vida que debemos de vivir sin buscarle tantas explicaciones a las cosas. Y es subjetivo más que nada por el texto, ¿verdad? Por el texto, cómo se aborda. Blanca, ¿algo que deseas complementar a tu equipo? Sí, para complementarlo en la última pregunta, donde dice que si cambió mi opinión, pues como dicen las compañeras, es reflexivo y también tiene un propósito, ¿verdad? De que veas la vida de forma diferente, que no te estés cuestionando siempre por qué suceden, sino que más que nada vivirla. Entonces, si cambió mi opinión, sí cambia la opinión el texto. La información que quiere expresar el texto es de reflexión, entonces, si lo atiendes como dice el texto, sí es totalmente, te cambia tu opinión, tu perspectiva de vida. Ok, muchas gracias. Un aplauso al equipo, compañeros. ¡Bravo! Luego van a festejar. El siguiente virtual, ¿no? El siguiente equipo, por favor. El de nosotros, el de Lulú, era el 2. Ajá. Bueno, bueno, yo voy a decir estos aspectos y ya para que mis compañeras sigan diciendo los demás. Nosotros en cuestión de la fuente, en sí no supimos de dónde sacaron la información, más sin embargo, sí supimos pues, que realmente son reflexiones y que parecían de su autoría. Okay. Y en el propósito, vimos el propósito en sí del autor, era hacernos reflexionar sobre nuestros actos. Ok. Le doy al espacio a mis otras compañeras. Adelante.
¿Quiénes son tus compañeras? Yo, maestra. Iracema y Gibeli. Adelante, hay que hacerlo más ágil, por favor. Pues la forma en cómo presenta la información pensamos que es en inferencia y en forma de opinión. En inferencia porque es a partir de algún hecho, a lo mejor las historias que él escribió están basadas en algún acto o en algún hecho que él vivió, entonces las está plasmando y está dando su opinión. El lenguaje pensamos que es subjetivo porque él está dando a conocer también sus sentimientos. Y pues voy a dejar que mi compañera diga el tono y pues las otras preguntas. Ok. El tono es como persuasivo porque en sus moralejas nos dan como un tipo de enseñanza. Bueno, nos lleva a la reflexión. Por eso decimos que es un tono persuasivo. Y es un texto que sí te ayuda mucho a reflexionar y a cambiar algunas ciertas opiniones. Ok. A ver, y de manera general, ¿cuál es la reflexión de esa historia que les tocó a ustedes? En la que nunca hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Sí, bueno, para mí fue la moraleja, ¿eh? Que tarde o temprano tus hechos vuelven a caer a ti otra vez. Así es. Que tú, o sea, te van a... Ok, muy bien, Lulu, muy sintetizado, al igual que hace un rato tu comentario. Como dice, no quieras... ¿Cómo, Lulu? No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Lo que no quieres que te... Ajá. Así es, ¿no? Entonces, más que nada, esa es la reflexión. Es decir, el hijo le hacía al padre, ¿y qué le decía el padre en la reflexión? Bueno, tus hijos verán lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y posiblemente se te regrese lo mismo que me estás haciendo a mí. Eso es lo que abordaba la reflexión. Entonces, qué bonito que estén desarrollando ese pensamiento crítico y sobre todo que sobre todo haya esa parte de la conciencia, del raciocinio de parte de ustedes. El siguiente equipo, por favor. Sí, maestra. El cuentito que nos tocó es el de Narciso. En la fuente, pues, Paulo Coelho. ¿Es veraz? Pues no es veraz porque está contando como un tipo fábula, podríamos decirlo. ¿Está actualizado? No, porque nos habla como de dioses griegos y Narciso y demás. Yo creo que no se ha actualizado. Presenta el autor la información, hechos, y también con inferencias, y en cuanto al tono yo lo vi como trágico, porque cuenta una historia trágica, y lo demás para mis compañeras. Muy bien, Yari, excelente. En cuanto al tono que comenta mi compañera, yo un sentimiento de... Un sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque se trata de un joven que se murió y de ahí nació una flor que es el narciso. Entonces lloraba, el lago se tornó de un sabor salado, ya no era dulce por la muerte a causa de ese. Y la hipótesis, pues, a lo que se refieren, yo le puse es que para que creemos conciencia de que veamos lo que hay alrededor y sabemos y lo aprendamos a apreciarlo, y darnos cuenta que hay algo ahí, y cuando lo perdemos pues decimos, ay, yo no lo miré o esto. Y el único que lo extrañaba era ay, se me olvidó que era lo que extrañaba, perdón. Entonces, pues la reflexión que la dio mi compañera, porque ya me enredé. Ibas bien, no te preocupes. Es que, perdón. No, le digo, pues la hipótesis, y yo digo que sí es coherente. ¿Por qué? Porque es algo que nos pasa a nosotros a diario, porque se nos muere una persona y no, pues no nos damos cuenta hasta que decimos, ay, era muy bueno, era esto, lo otro,
y lo teníamos a un lado y nunca convivimos con ello. Por eso para mí pues es una buena hipótesis porque es coherente, perdón, porque nos está dando una reflexión y nos está diciendo que nos demos cuenta qué es lo que hay a nuestro alrededor, y pues eso es lo que yo encontré, más un tono de tristeza. Y lo que quería es que no me acuerdo, no le puse el nombre, pero no miraba tanto lo que había pasado, sino que él lo que miraba era que se reflejaba su belleza y se miraba a través del narciso. Por eso pasó esto pues, de la muerte, de la tristeza, y ya la que mi compañera diga lo demás. Ok, gracias, Ana. Diana. Bueno, ¿de qué manera te mueven los sentimientos a ti al momento de estarlo leyendo? Cambia, te hace reflexionar. Conforme vas leyendo el texto, te hace hacer reflexión, y pues el autor infiere mucho. Eso es lo que yo le puedo agregar. Ok, Diana, muchas gracias, muy bien. Excelente, un aplauso al equipo también. No me acuerdo si al equipo anterior también le dije, ¡Bravo! No, maestra, al 2 no nos dieron, ¿eh? Ay, Lulu, perdona. Bueno, otro aplauso, pues. ¡Doble! Pero el punto no se les va a olvidar, ¿no? Entonces, recuérdenme. El último equipo, porfis. ¿Quién quiere empezar? Si no, yo empiezo. Ok. Bueno, maestra, el texto que nos tocó es un texto narrativo, es un relato breve, un cuento breve. Entonces, pues la fuente veraz y actualizada, pues realmente no es un texto científico, pues entonces ahí pues no es tanto que si sea fuente veraz o no, o sea, es un cuento nada más, es un texto narrativo. El propósito y el objetivo del autor, pues es hacerte reflexionar acerca de eso, de que las personas nos ocupamos mucho nuestro tiempo buscando un objetivo y empeñándonos por conseguir ese objetivo, y muchas veces en esa búsqueda dejamos de lado cosas importantes de nuestra vida. Pues la información, pues es una opinión, como es narrativo, pues se expresan muchos sentimientos y emociones y maneras de ver la vida del autor, o pues opiniones. Y el lenguaje pues es subjetivo, vaya, porque el texto es un texto narrativo y pues es un lenguaje subjetivo. Y no sé, pues mis compañeros que complementen lo demás. Ok, gracias, Elba. Yo también formo parte de este equipo, y para mí, pues el tema, pues es el nombre que lleva el cuento, que es el buscador de dragones. Ya es el tema ahí, ya con el nombre te está sugiriendo pues de qué se va a tratar, ¿no? Y la reflexión del buscador de dragones es una persona que se pasó su vida, estudió, checó cómo buscar dragones, pero nunca los encontró. No los encontró porque se fijó más en los detalles. En los detalles que había, no en lo principal. Es más el Pigman es un estereotipo. Yo así lo veo, porque todavía actualmente, como que en caricaturas, en internet, sabes que hay un buscador que se llama Pigman, ¿no? Entonces, también yo le encontré esto, ¿no? Que puede ser, también se estereotipa a personas, puede ser un Pigman o un Pac-Man, nada más estás buscando algo. Ok, excelente. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Elvi, o fue todo? Sí, puedo agregar algo más también, maestra. Pues el lenguaje, ya lo dije, que es subjetivo, o la hipótesis o tesis que el autor propone, pues es eso, lo mismo, el del hecho de reflexionar, o sea, su idea de que no nos debemos
de centrar solo en cumplir solo una meta, pues una meta económica o algo así, que también debemos de tener tiempo para vivir, para estar con las personas que queremos. Coherente y sólida la argumentación del autor, pues como lo dije, o sea, es un texto narrativo, no es un texto científico, pero realmente sí es el tema, o sea, el tema del relato, desde el inicio hasta el final, pues fue el mismo, y pues si cambió mi opinión del texto, me hizo reflexionar, claro que sí, principalmente este texto porque tiene como una moraleja o algo así, o sea, algo que te hace que reflexiones, ¿no? Pero yo pienso que en cualquier texto, maestra, que he leído, he reflexionado en la manera de que a veces sí me parece la idea del autor y digo, bueno, es verdad lo que dice, incluso a veces he leído textos en los que no estoy de acuerdo y también me han hecho reflexionar porque me han hecho afirmar esa idea en la que no estoy de acuerdo, pues, e investigar otras en las que sí estoy de acuerdo para poder, pues, hacer un debate o para poder defender mi idea, pues. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elbri. Compañeros, les comento lo siguiente. El material que acabamos de ver del archivo, que leíamos en PDF, así como el material en Word, les voy a subir a la plataforma. Si en este caso, a mañana, a más tardar, ya estaría la información para que les ayude a ustedes a realizar sus actividades o lo tengan de complemento, ¿no? Ya sea que quieran profundizar un poquito más en ello. Si se dieron cuenta, pues ya estamos muy avanzaditos de hora, ¿verdad? Ya son a las 8:44. Mi intención de ello era dejarles salir antes, a las 8, 8:20 o hasta 8:30, mas sin embargo nos recorrimos. No sé a ustedes cómo les pareció. En mi caso no sentí que el tiempo se nos fuera muy rápido, al contrario. Y más que nada, ¿saben el por qué? Porque esta materia no es nada más verla como algo muy práctico, fácil. Si ustedes se dan cuenta, esta materia es muy bonita y les ayuda a ustedes en cuestión de trabajos que van a tener a futuro, ¿no? Entonces, que lo aprovechen más que nada. Recuerden que solamente son 3 sesiones y que en esas 3 sesiones a veces el tiempo no nos alcanza, ¿no? Mas, sin embargo, las estamos aprovechando pues de manera muy fructífera y yo siento que de parte de ustedes están aprendiendo mucho. Entonces, en el tiempo, en la tercera unidad, a ver si nos detenemos. En el caso que no, pues vamos a avanzar según la actividad que tenga que ser. Entonces, ya anoté todas las participaciones de ustedes de manera muy puntual y para cerrar, con una palabra nos despedimos cómo se van el día de hoy. Entonces, Lulú, empezamos por ti. ¿Cómo te vas el día de hoy? Con una palabra muy sintetizada. Llena de conocimiento. Sintetizada. Mande, Carmen. Sintetizada, te digo. Sí, de manera muy sintetizada. Una palabra, Carmen. Yo, muy motivada. Muy motivada. Muy motivada. Lulú, ¿qué decías? Llena de conocimiento. Así es, motivada y pues agradecida con la maestra. Ok, muchas gracias. Jenny, con una palabra, ¿cómo nos vamos, Jenny? Con muchas herramientas de trabajo. Gracias, Jenny. ¿Modesta? Mande. Muy alegre, con mucho que aprendí ahora. Ok, muy bien, Modesta, gracias. ¿Iracema? Con mucha sabiduría. Ok, gracias, Iracema. Blanca. Un aprendizaje, maestra. Gracias. Zaira. Con nuevos conocimientos más. Excelente, Zaira. Edna. Yo satisfecha, maestra. Gracias, Edna. Diana. Con conocimientos, compromisos y retos. Excelente, 3 palabras, o sea, hay mucho compromiso de tu parte, Diana. Gibeli. Igual que conocimiento, estoy muy alegre porque he interactuado más con mis compañeros. Ok. Excelente, Gibeli. Elbri. Ok, me voy actualizada y con energía para ya continuar con las actividades y aprender más.
Excelente, quiero verlo en la plataforma. Sari, Yari, digo, Sari. Ya me voy a poner bien. Informada, maestra. Mande. Informada. Ok, excelente, todos con una palabra y varios nos llevamos diversos compromisos. Pues chicos, me despido el día de hoy. La verdad les agradezco su paciencia, el haber estado hasta el final. No sé si les hizo cansado, pero prometo en la próxima que vamos a salir más tempranito. Entonces, pues lo dejo de descansar y cualquier cosa quedamos a sus órdenes.